Bienvenidísimos al segundo episodio de Stranger.life podcast. Estamos nuevamente con Martín Baumann y Alex Goldbaum. Y este episodio vamos a hablar un poco de la inteligencia artificial y los problemas que conlleva, además de las ventajas y oportunidades. Gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Hay una idea que se ha plantado mucho en la cabeza de la sociedad en general, pero principalmente creo que en la gente mayor, porque los jóvenes vemos oportunidades en la inteligencia artificial, pero la gente mayor ve peligro, porque la gente mayor probablemente le cueste un poco más aprender a usarla y nosotros nos entendemos un poco más en cómo usarla y aprovecharla. ¿Creen ustedes, como ustedes saben bastante más que yo de inteligencia artificial, que realmente la inteligencia artificial puede llegar a reemplazar a una persona en algunos empleos? Por ejemplo, no sé, en Anthropic Legal, que vieron lo que sacó, que pueda llegar a reemplazar a un abogado. Yo tengo mi opinión, conversemos y veamos qué onda. Yo creo que todavía ni siquiera estamos en la mitad de lo que va a ser posible hacer el día de mañana con inteligencia artificial. Eh, Entiendo también el miedo muchas veces que se puede dar. O sea, hace nada salió la noticia de que uno de los agentes de OpenAI él mismo causado es, eh, había causado un ciberataque por su cuenta. Entonces, siento que es una industria donde todavía hay mucho que ver, donde eventualmente también van a haber muchas intenciones de regularla, pero si es que yo tuviese 19 años, por ejemplo, y quisiera entender un poco, o, o si es que tuviese 19 años y estuviese en este momento, trataría de, independiente de la carrera profesional que quiera, es empaparme de todas las herramientas, de entender bien quizás el trasfondo de cómo funcionan los modelos a nivel más general, pero también aplicarlo en algún proyecto personal en donde yo pueda sacarle provecho a ya sea las herramientas, ya sea los modelos, ya sea una forma de trabajar distinta, que en lo que sea que yo haga mañana me potencie más que me signifique una amenaza para mí en la industria en que sea que estoy metiéndome. Sí, comparto con eso. De hecho, hay una entrevista que se la vi, no sé si fue a Lian Li, pero alguien que estuvo hablando de inteligencia artificial que decía que la IA llegó para quedarse y en base a eso hay que empaparse en todo lo que podáis con la IA y cualquier cosa que hagáis, aprovecharla, no tenerle miedo, no porque no entraste ahora, o sea, antes no podía entrar ahora. Eh, y personalmente creo que más allá de estudiar el tema de cómo funciona la inteligencia artificial, como el detrás de escena, lo que no veí, creo que lo mejor que podías hacer hoy día es sentarte, usarla, crear cosas, equivocarte, llegar a los límites, mucho más, o sea, sirve mucho más allá, sirve mucho más que estudiar para qué, o sea, cómo funciona, qué hay detrás. Eh, sí, un poco eso. Claro. Igual siento que quizás no se entendió bien la pregunta. Me refiero a si realmente creen que, por ejemplo, mi respuesta a la pregunta que hice hubiera sido que yo creo que hay que poner un límite muy claro entre lo que puede hacer una inteligencia artificial y lo que debe hacer una inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial, según lo que tengo entendido, o hasta el momento, no puede tener moral o no tiene moral. O la moral que tiene es la que le programa al usuario. Entonces, es súper eh, dudoso si un abogado con moral va a defender correctamente a tal persona o si una IA va a defender correctamente a tal persona, ¿se entiende? A mí me pasa que tomar quizás una perspectiva a futuro de qué es lo que va a pasar es muy difícil. Eh, por mi lado, creo que por ahora que honestamente no sé qué tanto se está regulando, yo no tengo idea sobre las regulaciones que se están usando, si se van a usar, y por eso mismo mi respuesta anterior también fue como más hacia la solución para alguien que está viendo lo que pasa y qué puedo hacer al respecto, pero sí eventualmente yo veo, y ahora que lo mencionaste, por ejemplo, con
agente legal que el día de mañana reemplace a un abogado. Obviamente, creo que sí hay sus riesgos como todas las tecnologías y también hay cierta predisposición a la negatividad, o como que tiene una connotación negativa, o tendemos a pensar en las cosas negativas que van a pasar cuando salen nuevas tecnologías, pero quizás tampoco o le perdemos el peso a las cosas nuevas que se van a crear gracias a los avances que se van a dar naturalmente, que también van a traer cosas malas sin duda, pero que eh, yo al menos soy optimista con que la gente, por ejemplo, va a tener más tiempo para actividades que realmente la apasionan, actividades más de ocio, y, o eso es lo que quiero creer al menos. Sí. No sé si han escuchado hablar del concepto del ingreso único universal. Sí. Se plantea que en un futuro nadie va a tener que trabajar, en otras palabras, o muy pocos, y en base a eso la mayoría va a vivir de un ingreso único que va a proporcionar, si no me equivoco, el Estado en este caso, o las mismas empresas grandes. Eh, y es obviamente algo que rompe mucho con el esquema con el que estamos viviendo hoy día y con el que venimos viviendo hace mucho tiempo. Y claro que puede asustar a mucha gente. Y hoy día no te puedo decir, oye, si va a ser así o no va a ser así. La verdad no tengo idea. No sé hasta qué punto va a llegar esto. Sé las posibilidades, pero no sé hasta qué punto lo van a permitir. Pero sí creo que hay que tratar de usar en todo lo que se pueda hoy día la inteligencia artificial para el beneficio. Claro. Eh, no sé qué opinan, por ejemplo, del tema de crear páginas web y venderlas. Yo, por ejemplo, estoy haciendo eso en este momento. Le mostré una guisa al Alex el otro día para mí, le encantó. Y no sé si encuentran que es un negocio rentable, vende humo. ¿Qué opinan? Cuéntenme. Hice un video sobre esto hace no sé, como 2 semanas creo. Dentista. Dentista, exactamente. Que era básicamente eso, sí, página web, la vendí, yo lo hice en su momento, me fue bien. Ahora no lo hago porque no tengo el tiempo de hacerlo. Creo que son negocios buenos, no rentables a largo plazo, porque eventualmente con menos de un prompt ya voy a poder hacer la página web, cosa que casi se está pudiendo hacer hoy día, es cosa que la gente se empieza a dar cuenta. Pero ahora que está este gap entre que la gente no cacha mucho cómo hacerlo y con un poco de sabiduría podéis hacerlo, creo que hay que aprovecharlo. Creo que ahora en la inteligencia artificial podéis hacerlo igual como lo podéis hacer en cualquier mercado. Cuando tenéis un poco más de conocimiento podéis tomar estos gaps y arbitrar, ¿cachai? Eh, Así que es un buen negocio a corto plazo, lo recomiendo, pero bueno, eso. Sí, estoy de acuerdo. Mucha gente tiende a verlo como, o cuando yo veo los videos de, sí, podías ser una agencia de páginas web y venderlas, la principal barrera o comentario que sale es como, ¿por qué la persona dueña del negocio no lo haría por su cuenta? Y la respuesta es que básicamente siempre lo pudo hacer por su cuenta, pero subcontrató a una agencia o lo que sea, y ahora, ¿por qué lo haría por su cuenta si siempre lo pudo hacer, por así decirlo? Quizás ahora es más lo puede hacer gratis, pero ¿dónde está el costo de aprender a hacerlo y que no te quede como AI slope o que te quede no como tú esperabas? Y entonces, de nuevo, creo que el modelo de vender páginas web se sustenta cuando tú eres sobre el promedio creando esas páginas web, independiente de que sea con AI, tenéis que darle skills, tenéis que darle contexto, tenéis que aprender a hacer algo que sea de la calidad que uno espera, incluso ahora que la barrera como para hacerla subió porque la mayoría puede hacer una página web genérica. El valor agregado es que tú sepas hacerla con mucho mejor calidad que lo haría una persona que está recién empezando a usar Claude o Gemini o Codex, lo que sea, para hacer esta página. Martín, yo sé que tú tienes 3 empresas, o sí, empresas, ¿o no? Sí, sí. Y las 3 conllevan inteligencia artificial, según lo que tengo entendido. Sí. Eh, ¿Qué tan factible es eh, generar ingresos utilizando la inteligencia artificial hoy en día y qué tan fácil es? O sea, qué tanta barrera de ingreso hay y si hay barrera de salida. Mira, mis empresas, si bien no todas usan inteligencia artificial para operar, la mayoría fue
creada con inteligencia artificial. Entonces, en base a eso, si bien no estoy generando plata directamente con la inteligencia artificial, o sea, no sé, en la aplicación no te metí y preguntáis algo a la inteligencia artificial y te busca algo, no, sino que fue creada nomás con inteligencia artificial, me ahorró mucho los costos y me permitió crear una aplicación, por ejemplo. En el caso de Pichanga, la aplicación que tenemos que junta jugadores de fútbol con cancha, no lo pude haber hecho nunca sin inteligencia artificial. Entonces, no es como que yo salga a decir hoy día, oye, ¿sabes que estoy ganando plata o tengo esta aplicación porque gracias a la inteligencia artificial? No es porque la inteligencia artificial opere en la aplicación, sino que porque me ayudó a construirla, ¿cachai? En base a eso, creo que sí, hoy día es más fácil que nunca hacer plata. Tenéis que saber usar la inteligencia artificial. No necesariamente, como digo, para operar con ella, sino que para construir algo que te ayude a operar. Claro. Sí, yo creo que independiente de si es con inteligencia artificial o no, algo que me hubiese como gustado escuchar antes o que me lo hubiesen recordado es que siempre vaya a necesitar algo que Dan Coe habla de las evergreen skills, que son como las skills que siempre hay que necesitar. Una de ellas es saber vender. O sea, y Martín lo puede decir mejor que nadie, como independiente de que ya tengáis un productazo listo con inteligencia artificial, vaya a seguir necesitando el sistema en cómo lo vas a vender, ya sea mediante tu marca personal, si es un software o una app B2B, tenéis que saber cómo venderle a otras empresas. Entonces, es independiente de que la generación o la creación del producto o el servicio sea con AI, a mí me hubiese gustado como aprender también desde antes o en paralelo estas skills un poco más como que van por arriba de cualquier tipo de producto o servicio en particular, porque siento que independiente de lo que hagas, siempre te va a ser bueno ir perfeccionándola. Claro. Totalmente. ¿Y ustedes piensan que, por ejemplo, cuando uno empieza a ganar plata con inteligencia artificial, creen que la inteligencia artificial le puede fallar a uno? Por ejemplo, a mí me pasaba mucho que usaba ChatGPT y ChatGPT me da información errónea que hoy en día con Cloud no me pasa. Pero con ChatGPT me pasaba mucho y finalmente entregaba información errónea, resultados erróneos y menos mal no había plata involucrada, porque eran, no sé, trabajos del colegio, trabajos de la universidad, etcétera. Pero lo pienso hoy en día, si hubiera metido plata en estos proyectos y hubieran sido empresas, hubiera perdido plata. Entonces, como hoy en día, que ya está mucho más avanzada la inteligencia artificial, ¿qué tanto tasa de fallo? ¿Se entiende la pregunta? ¿Se entiende? Yo creo que cada vez menos. Eh, a ver, como te digo, como no opero directamente con inteligencia artificial para buscar cosas o hacer archivos en Pichanga, por ejemplo, no tengo ese problema, pero sí tuve el problema grande de, oye, creé una aplicación sin programadores en mi equipo, entonces no sé qué vulnerabilidades tiene la aplicación, habiendo hecho todo con inteligencia artificial y sin yo saber leer una línea de código, ¿cachai? Por ese lado, sí creo que, o sea, es la principal razón por la que todavía el trabajo no ha reemplazado 100% de la inteligencia artificial, porque se requiere estas revisiones que hace un humano, pero creo que estamos cada día más cercanos a poder automatizar todo esto. Eso lo tenéis que ver. Totalmente. Tenéis que verlo con un programador que te revise los códigos. Sí, no, ya está. Ya. Un tema que tratamos al tiro antes de lanzar. Sí, Alex. 100% de acuerdo. Yo creo que si hay algo que me ha hecho a mí en las distintas cosas que he desarrollado, ya sea intento de producto digital, intento de app, lo que sea, y que hayan menos errores o que sea menos propenso al error, es el manejo del contexto. Y con esto me refiero a tener muy bien definido el qué soy o qué hago, ambas dos, el qué quiero lograr, o sea, cuál es el objetivo, y cuando crea el plan, por ejemplo, ya sea crear un plan con Codex o Claude, revisarlo, darle varias vueltas a eso, porque sobre eso se va a basar. Y también algo que me ha servido mucho últimamente es darle muy buenos fuentes de inspiración. O sea, esto es el tipo de cosa que quiero lograr, quizás una mezcla entre varias fuentes y
tratar de ser lo más claro con las instrucciones de cada una de los distintos, llamémosle flujos o procesos previos a que Claude o el que sea se ponga a trabajar. Exacto. Algo que hablé hoy día en la mañana. Hoy día en la mañana fui al gimnasio y con mi socio y estábamos hablando de justamente eso. Hoy día está tan poderoso todo que tú le decías a la inteligencia artificial, oye, logra tal y va a hacer lo que sea para lograr tal. Y así fue justamente como ocurrió el ataque de ChatGPT, o sea, de OpenAI que pasó ahora. Claro, probablemente fue, oye, haz esto, y como no encontré la forma, hizo lo que sea por su para cuenta. lograr eso, ¿cachai? Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado con cómo uno dice las cosas, con qué fuentes lo alimenta, Claro. porque eventualmente va a llegar al objetivo. Si tuvieran que armar un prompt solamente dando dos indicaciones, o sea, por ejemplo, quién soy y qué necesito que hagas, o, ¿se entiende la pregunta? Ujú. ¿Qué dos indicaciones le darían al prompt? Las más importantes que tienen que estar sí o sí en un prompt. Ya, tres. Yo me enfocaría en el contexto primero. La primera indicación tiene que ser del contexto, es decir, está ahí acá, ¿cachai? Eh, la segunda debería ser la misión, el por qué. O sea, perdón. La segunda debe ser el qué. O sea, qué quiero lograr, qué quiero que hagáis. Y la tercera debe ser el por qué. Yo creo que con Visión, esas misión. tres, exacto. Creo que con esas tres podéis lograr un buen resultado. Quizás yo no consideraría el por qué, yo consideraría y ahora leí hace poco un artículo del equipo de Claude de loops, y que, o sea, podía hacer que tú le dices qué eres o qué haces, qué quieres, y que revise y se meta en este loop, vaya revisando periódicamente en, no sé, 5 intentos, y no pare hasta que tenga X resultado. Entonces creo que un prompt armado basado en un loop es muy eficiente, o al menos yo lo estaba usando harto. Más específico. Ujú. Bueno, Bien. Eh, si tuvieran que elegir un concepto a alguien que no sabe, para explicarle a alguien que no sabe nada de inteligencia artificial, ¿qué concepto le explicarían? Que no sea IA, obviamente. ¿Y por qué? Que no sea prompt, algo un poco más sofisticado y expliquen el concepto también, claro. Yo 100% las skills. Me gusta mucho la analogía de que al final, si hacemos la analogía de que ChatGPT o el agente, el que sea, Gemini, Codex, es el chef o el cocinero, la skill es la receta. Entonces, el cocinero puede estar muy capacitado para hacer distintas cosas, pero sin entender qué va primero, qué va después. Y con una buena skill, tu resultado cambia de manera drástica. O sea, una página web o una automatización con una skill X versus una skill Y cambia muchísimo el resultado cuando una está optimizada y bien hecha versus cuando una es la más simple que podéis encontrar en cualquier lado. es buena. Creo que también agregaría la ventana de contexto. Creo que es algo que muy poca gente conoce o sabe para qué sirve o qué es, y realmente te puede cambiar la forma en la que operáis en el día a día, en especial si estáis programando, si estáis usando harto la inteligencia artificial. Al final, tu abajo tenía un circulito que te muestra cuando se va llenando, mediante usáis el chat o qué sé yo. Eh, y una vez que se llena, significa que la ventana de contexto está llena y no puedes recopilar más información, por lo que la información que recopilaste se compacta. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que hablaste en este chat va a quedar un X%, ¿cachai? Entonces, si tenéis varias tareas, en vez de hacer todas en un mismo chat, es recomendable hacerlas en distintos chats para que cada uno tenga más ventana de contexto y pueda trabajar con toda la información necesaria. ¿Eso es solo en cloud? Toda la inteligencia artificial Todas. que conozco. Hey, no tenía idea. Que- sí. Me dejaste marcando ocupado. El otro día me pasó que estaba hablando con un posible cliente y me dice, ya, pero tú cómo llevarías esto a cabo? Y yo lo tenía pensado en mi cabeza y en vez de
de ir a mi cabeza, a mi cerebro, voy al chat de Cloud. Entonces me sentí como estúpido porque dije, ¿cómo no pienso en mi cabeza o en mis recuerdos antes de ir, o sea, en vez de ir a buscar a Cloud, ¿cachai? Y dije, estoy pensando más en usar la inteligencia artificial que en usar mi propia inteligencia. Me pasó eso y yo dije como ya, tengo que verme la cachada y tengo que empezar a pensar yo. Y dije después, yo igual estoy pensando al usar la inteligencia artificial cuando se usa bien. ¿Se entiende la pregunta? Como Totalmente. el comentario. Sí. Es algo que discutí ayer con mi hermana también. Que me decía, yo no le quiero dar inteligencia artificial a mis niños cuando tenga hijos, eh, porque no van a pensar. Y yo le decía, no es así, porque estás enseñándoles a pensar distinto. Es como que la gente, antes de que llegue el computador, te haya dicho, sabes que no quiero usar computador porque no voy a pensar, pero cuando empezáis a usar computador empezáis a pensar distinto, nomás tenéis que cambiar el foco nomás en cómo preguntarle a la inteligencia artificial, cómo hablarle, pero igual tenéis que aprender a hablar, tenéis que aprender a escribir, ¿cachai? Obvio. Entonces un poco cambiar el foco más allá de dejar de pensar. Yo creo que igual uno piensa mucho cuando la usa bien, porque igual tengo muchos conocidos que le preguntan, oye, le subo un archivo, hazme esta tarea. Y después le suben a un detector de IA y lo parafrasea. Entonces, obviamente ahí no estáis pensando y no estáis trabajando tu cerebro, pero si la usáis bien, para cosas que realmente sirven, obvio que sí estáis trabajando tu cabeza. Sí, estoy de acuerdo. Creo que un ejemplo que puedo dar con esto es cuando, por ejemplo, tú haces guiones o creas guiones para subir videos. Si tú simplemente no piensas y le dais la instrucción de créame un guión para este tema, probablemente estáis pensando mucho menos a que si tú lo prompteas de una forma en donde tú estás pensando qué tiene que incluir el guión, qué instrucciones tengo que darle para que funcione además. Y obviamente después yo mismo reviso el resultado de forma en que logro hacer las conexiones en eh, todo lo que ya sé en mi cabeza, por así decirlo, para entender si el resultado está bien o está mal. Entonces, efectivamente hay cierto proceso de pensar, pero que uno mismo tiene que forzarse a hacerlo porque si llego y le digo, ok, haz esto y uso la primera iteración, efectivamente no estoy pensando. Eh, ¿Ustedes sus guiones siempre lo usan IA o no siempre? Mi proceso de creación es un poco, no sé si especial, pero generalmente tiendo a usar la IA como para hacer mezcla de ideas. O sea, yo siempre busco fuentes de inspiración o videos que me gustaron y cuando ya sé la idea del video que quiero crear, busco ideas que conecten como con ese propósito y para eso, no sé, paso otros guiones, por ejemplo, busco referencias en libros, cosas así o canales de YouTube que ayudan a que el mensaje quizás sea un poco menos genérico al que ya leí o vi en redes sociales, por así decirlo. Claro. Entonces es un complemento más que un generador por su cuenta. Mi proceso es un poco distinto. Yo generalmente hago videos en base a cosas que me han pasado o cosas que he aprendido. Entonces tomo estos conceptos, los meto en inteligencia artificial, trato de agregar valor de algún lado, de alguna herramienta, de algún libro, de algún podcast de lo mismo. Y el guión la estructura del guión sí la hago con inteligencia artificial porque creo que redacta mejor de lo que yo lo hago. Em, pero el contenido y el mensaje que quiero dar no. ¿Se entiende? Igual, esto podría ir para el primer episodio también, pero siento que cuando uno transmite más humanamente, como con más claridad y sin tanta perfección, uno es mucho más transparente y más y conecta mejor, ¿cachai? O sea, al final, a mí los videos que más me han funcionado y que los videos que me han aparecido del Alex en mi feed son los videos que más humanamente habla. De hecho, un video el de Piratas del Caribe que habla, se enreda 3 veces la misma palabra y habló pésimo, que un weón le comentó, explicáis como el hoyo, pero banque caleta. ¿Sí? Sí, sí. Y es cierto, ¿cachai? Como conecta mucho más eso que un video perfecto. Y a no ser que sea un video más cinematográfico y ahí cambia.
pero siento que la IA ayuda mucho a ordenarte, pero siempre hay que mantener como la cabeza bien humana y conectar con el público en términos, si estamos hablando de IA, en procesos creativos. Sí, yo creo que esto lo conversamos la última vez que hablamos, que al final la información disponible para hacer cualquier cosa, sobre todo ahora con IA, la podéis preguntar en 2 minutos en tu teléfono. Entonces, si eres creador de contenido y te gusta transmitir cierta perspectiva o estáis siendo un tipo de educador, por así decirlo, estáis comentando lo que tú estás aprendiendo en el camino, la gente no te quiere ver a ti porque tienes la respuesta a cierto problema, porque eso lo pueden googlear, ChatGPT, libros, lo que sea, que no eres la única fuente de información. Entonces, lo relevante al final termina siendo tu perspectiva sobre la solución al problema o cómo tú hayas aplicado distintas soluciones al problema y cuál te funcionó a ti. Al final, eso es lo que le entrega valor y lo cual yo en mi experiencia he sentido que genera comunidad, genera un poco más de confianza en ti y que la gente también te vuelva a ver o que como que conecte contigo finalmente. Sí. Bueno, así cerramos el segundo episodio de Stranger.life Podcast, con dos invitados tremendos que bancaron desde el primer minuto. Así que muchas gracias por venir, Martín, muchas gracias por venir, Alex. Y eso, nos vemos a la siguiente y si quieren volver, más que invitados. Gracias. Gracias, feliz de volver.